la bienvenida y contarte que el año 2019 fueron cerca de 1.500 empresas las que se declararon en quiebra. ¿Cómo vendrá este 2020? Todo te lo contamos hoy en El Abogado Participa con nosotros. Mira, de esta manera lo puedes hacer. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y con este aplauso vamos a recibir a Mario Espinosa, abogado y gerente general de Defensa de Deudores. ¿Cómo está, mi querido Mario? Bien, ¿y tú cómo estás? Y bueno, ¿cómo durmió? Todo bien, aquí con ganas de iniciar este día. ¿Tuvo sueños? Sí. No me los cuente. No, pero bien, todo bien. Hoy día con esta noticia que habla de que 1.500 empresas quebraron en el año 2019. Tengo entendido que hasta el 14 de diciembre, si no me equivoco. Sí. Y con todo lo que está pasando en nuestro país, desde el 18 de octubre principalmente hasta diciembre, han habido muchas empresas que si no han quebrado están en vías de por quebrar. Sí, de hecho hay estudios y proyecciones que hablan de más de 10.000 a 15.000 pymes, y especialmente las pymes, que son las más frágiles, las más sensibles a estos cambios de condiciones del mercado, de la economía, porque no tienen las espaldas financieras para poder hacer frente, especialmente a este tipo de crisis, y que se prevé que muchas de ellas van a caer en una situación de insolvencia. Entonces es importante que hoy día podamos hablar un poquito de qué solución. Porque tiene solución, que es lo más importante. Ojo que hay muchas empresas que fueron víctimas de saqueos, de incendios, de delincuencia, que les rompieron los locales, que sacaron los productos, etcétera. Pero hay una gran cantidad también de pequeñas y medianas empresas que no han podido funcionar cero o en menos horario o con menor posibilidad de poder entregar sus productos. O sea, la cantidad no es solo las imágenes que uno ha visto en ciertos lugares, además de todo Chile. Hay muchas otras empresas que no se ven y que no han podido estar funcionando. Sí, no es solo que me destruyeron el local o que me saquearon, sino, y especialmente la gran mayoría, están afectadas por las ventas, por no poder funcionar, por no poder, porque sus trabajadores no podían llegar a sus lugares de trabajo, por lo tanto no podían producir. O sea, y eso obviamente genera para las pymes una situación de estrés gigante, que ya, las pymes vienen mal no a partir del 18 de octubre, las pymes vienen mal desde hace bastante tiempo atrás. Si vemos los índices de morosidad de las empresas, la mayoría, el 95% son pymes. Las empresas morosas en Chile, el 95% son pymes, solo el 5% es la gran empresa. Entonces, esto que la pyme tiene problemas desde el 18 de octubre, no, eso es falso, viene de mucho antes, motivado principalmente por la falta de liquidez, por la falta de flujo, producto de malas decisiones, problemas de acceso a financiamiento, y también muchas veces por el abuso de las grandes empresas que postergaban sus pagos, los pagos de las facturas. Por algo también empezó a regir esta ley de pago a 30 días. ¿Ha funcionado eso? Sí, pero no como se quería. De hecho, dentro de las medidas que el gobierno pretende tomar a propósito del estallido social es una modificación de la ley de pago a 30 días, donde ya se elimine ese periodo de transición que se estableció de 2 años, que era hasta 60 días, porque pasó un fenómeno súper frustrante. El plazo promedio del pago 90, después bajó a 58 cuando entró en vigencia, y cuando entró en vigencia la ley subió a 59, o sea, todo lo contrario de lo que se quería. Entonces, lo que se busca ahora es que pasa en Chile. Entonces, lo que se busca ahora es que ya sea de frentón a 30 días y no este periodo de transición. ¿Y qué pasa si no se pagan 30 días? ¿Hay una multa? Hay multas, hay intereses, hay reajustes. Antes eso no pasaba. La factura era por 1 millón, se cobraba 1 millón, no generaba intereses, a diferencia de un crédito que si tú te atrasas genera interés penal, moratorio, etcétera. Entonces, ahí se equiparó bastante la cancha. Ahora, hablábamos de las pequeñas empresas, pero ojo, Conservas Dos Caballos. Sí. ABCDIN estaría por quebrar. Sí. Conservas Dos Caballos quebró. ITES, que son empresas que uno dice, claro, son gigantes, o sea, es posible que quiebren. Tienen acceso, tienen una historia que tú me contabas fuera de pantalla, pero nosotros queremos ayudar a las personas, a la pequeña y mediana empresa. Nosotros hablamos mucho acerca de los emprendimientos, hemos dado muchos tips, hemos hecho programas completos acerca de cómo reorganizar mi empresa, de dónde achicar los costos, los gastos, cuál es la diferencia, en qué me tengo que fijar, a quién debo recurrir para poder pedir ayuda con respecto al tema de marketing o el tema de cómo funciona el negocio, o el tema de, bueno, todos. Sí. Pero hoy día una empresa que está pasando por un mal momento, que ha estado
nómbrame alguno de los SOS que una empresa tiene que estar atento al momento de pensar en tal vez cerrar. Declarar y no pagar las cotizaciones previsionales, Ya. factorizar tus documentos, pedir préstamos personales para cubrir costos de las empresas, de tu empresa, funcionar con sociedades de garantía recíproca, recurrir a endeudamiento informal. Y los ejemplos que tú dabas de estas empresas que han hecho noticias por estar en problemas nos va a servir para poder ejemplificar los dos tipos de procedimientos de soluciones que la ley de insolvencia, la ley 20.720, contempla. Ojo, ley de insolvencia y reemprendimiento. Así es, ese apellido. Porque esa es la idea. Es la idea. De hecho, dentro de los efectos, precisamente se busca que las personas o los empresarios puedan volver a emprender. Y como te decía, disculpa, nos va a servir para ejemplificar los dos tipos de procedimientos que la ley contempla. Que lo vamos a explicar con detalle. Pero acá sí. lo importante, ojo, prácticamente 7 de cada 10 chilenos trabaja en una pequeña y mediana empresa. Y cuando una empresa quiebra, cierra, hay un efecto dominó. Cuéntame. Sí, es un efecto dominó porque no se afecta solo al empresario, se afecta a los trabajadores y a las familias de los trabajadores. Vimos que hacia en noviembre apareció una cifra que entre el 2018 y 2019 había aumentado un 85% las desvinculaciones por necesidades de la empresa. O sea, el cierre de las empresas genera un efecto dominó principalmente para sus trabajadores, las familias para la cadena de proveedores también. ¿Qué pasa, ¿qué pasa con los proveedores que le daban insumos y servicios a esa empresa que está cerrando? Entonces, y a su vez con los trabajadores de esos proveedores, entonces es un círculo, está todo relacionado y entonces tener en riesgo 15.000 pymes para quebrar en este 2020 no solo afecta a esas 15.000 pymes, sino que el efecto es mucho mayor. Claro, además el fisco. Y el fisco que recauda menos impuestos, por supuesto. Ahora, la idea es como el libro Crónica de una muerte anunciada, o sea, cuando uno ve estas señales de alerta que tú me estabas diciendo antes, solo de un mes, solo de 3 meses, cuando yo veo la posibilidad real de poder, si es que mi empresa tiene alguna solución independiente de lo que pasó desde el 18 de octubre, si es que definitivamente no tiene solución, si es que el mantenerla por cierta cantidad de meses me va a hacer a mí endeudarme o yo asumir un costo más alto. Sí, eso es relativo. Si es un mes o 2 meses, la verdad es que puede ser algo puntual, algo circunstancial, que no significa que mi negocio sea viable. Aquí la clave es la viabilidad de mi negocio. Porque si el negocio es viable, yo puedo tomar medidas correctivas para que esas alarmas por las cuales yo hoy día estoy incurriendo, las pueda corregir. Perfecto. ¿Ya? Pero si no es viable, la verdad es que no saco nada con seguir con ese círculo vicioso, andar pidiendo préstamos personales para pagar gastos o costos de la empresa, significa que yo estoy arriesgando mi patrimonio personal. Entonces ya la separación de patrimonios, que significa trabajar con una persona jurídica en vez de mi RUT, ya que es la clave para diferenciar los caminos, se pierde, se confunden, entonces pongo en riesgo mi patrimonio personal. Entonces, perdona, desde el momento que el dueño, porque una cosa es mi RUT y yo mi persona propia, y la otra cosa es el RUT de mi empresa, en donde yo puedo ser representante legal, pero eso son las deudas de mi empresa, los trabajadores de mi empresa, la cuenta corriente de mi empresa. ¿De qué manera yo puedo arriesgar mi patrimonio por el mal manejo económico de mi empresa? Claro, si es que yo tomo créditos personales para destinarlos a cubrir gastos o costos de la empresa. Porque a la empresa ya no le dan crédito, ya no le dan, o no, porque porque la empresa ya está en situación de morosidad, o porque ya tiene absolutamente copada su capacidad de pago, y por lo tanto no le dan crédito, pero yo estoy, entre comillas, limpio, sanito, me endeudo para destinarlo a inyectar capital de trabajo. Ahí ya se mezcla todo. Sí, y eso es una de las señales más claras e inequívocas de que aquí hay una crisis y que obviamente yo voy camino al precipicio. Entonces es importante... Ahora, si yo no pido un crédito personal, solo las deudas las tiene mi empresa, no he vendido y tengo que cerrar, yo me podrían, por ejemplo, embargar la casa o mi auto, si es que la empresa no tiene cómo pagarle a sus trabajadores o a los que le queda debiendo. No, porque la deuda es de la empresa, no es tuya como persona. Siempre y cuando yo no mezcle las plata. Exactamente. Sí. Así es que por eso es importante separar caminos desde el día 1 del emprendimiento. Sí. Hay una página web que se llama Tu Empresa en un Día. Así, tuempresaenundía.cl, donde tú puedes constituir una empresa, hacer iniciación de actividades y partir de inmediato con una persona jurídica distinta del empresario. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son las opciones que tiene un empresario de una pequeña y mediana empresa o de una gran empresa para poder declararse en quiebra? A ver, la ley contempla 2 soluciones. ¿Ya? Tú hablabas de AD Retail, que es la matriz de Dillon y de ABCDIN,
que optaron por la primera yo solución. dije ITES. Sí, Ah, ITES. no, era Dillon. Perdón. Dillon y ABCDIN, Sí. que optaron por la primera solución, que es la reorganización. Ya. ¿Ya? Y después tú hablaste de Conservera Dos Caballos, que es Penske, que optó por la segunda solución que se llama liquidación. Perfecto. ¿Ya? Entonces, reorganizar. La reorganización está destinada a las empresas viables. ¿Ya? Pero ¿Quién dice que es viable o no es viable? ¿Alguien? no está definido, pero siempre hay un análisis. Hay un Ya. análisis financiero que hace el veedor, que es la persona que toma control de la empresa. Perfecto. Además, se presenta un informe de un auditor contable externo que certifica la contabilidad de la empresa, el balance de la empresa, Perfecto. etcétera. Entonces, hoy uno puede analizar financieramente la empresa para ver si es viable o no es viable. Ya. ¿Por qué tiene que ser viable? Porque esto se busca asegurar la continuidad de la empresa en el tiempo. Claro, no le vas a dar oxígeno a una persona que O sea, está... sí, exactamente. A mí se me ocurrió hoy día poner un negocio de videoclub, pues obviamente que no existe ninguno Mario, en el mundo. usted no lo haga. Mario, Obviamente que mi negocio no es viable, Te va a ir entonces pésimo. no tengo ninguna posibilidad de ser exitoso, ¿me entiendes? te lo digo yo, además, no necesito ningún experto. No, nada, o sea, es perogrullo, pero es para que cobro- se entienda. Te cobro un completo nomás. Pero si yo tengo un local comercial donde puedo entregar buenos servicios, buenos productos, pero me endeudé mal, me afectó el estallido social, etcétera, puede que mi negocio sea viable si yo lo puedo reestructurar. A pesar de que tenga algunos A problemas pesar de que tengo lujo y idea de eso, ya. insolvencia. Entonces, por eso es importante la reorganización destinada a las empresas viables. ¿Cuál ha sido el problema? Dijimos aquí que Dillon y ABCDIN se estaban reorganizando. Esa es una gran empresa. Y es lo que ha pasado con la reorganización en Chile en estos 5 años de vigencia de la ley de insolvencia. Que además Solo la gran empresa se ha podido reorganizar, no la pyme. Entonces, ¿no? ahí hay un desafío importante donde a través de modificaciones legales vamos a tener que permitirle a la pyme el acceso a este procedimiento que es muy virtuoso. Hoy día la pyme tiene absolutamente cerradas las puertas de la reorganización por distintos motivos, por costos, por disposición de las entidades financieras Perfecto. de darle facilidades a llegar a un acuerdo de reorganización, etcétera. Entonces, hemos tenido que sufrir lamentablemente el cierre de muchas pymes que podrían haberse reorganizado Perfecto. si es que hubiera habido un procedimiento más adecuado hacia la realidad de ellos, ¿ya? Y no solo la gran empresa que es la que se ha podido reorganizar. Hemos tenido muchos casos de reorganizaciones ¿Con que han éxito? sido con éxito, por supuesto, Mira. pero que son grandes empresas. Ya. Porque los bancos tienen mucha mejor disposición para las grandes empresas, tienen una historia de relacionamiento Claro. que le permite tener un poquito más de puertas abiertas. Tienen más espalda, como se dice. También. Espérame un segundito, un paréntesis. Entonces, ya que hoy día la reorganización para las pequeñas empresas no sería viable hoy, yo podría declararme en quiebra, cerrar esa empresa y con esa misma idea abrir una nueva empresa. Claro, tendría Ya. que liquidar, que es el otro procedimiento Sí. que la ley contempla, que se Pero llama que la tú dices liquidación. que muchas ideas son buenas, que las empresas son viables, pero que no en el fondo no les dan la reorganización. Claro, lo que pasa es que para la reorganización yo tengo que llegar a un acuerdo con mis acreedores que acepten Los medios de mi pago, propuesta ya. de pago con ¿Qué la es lo que es intervención. entonces una reorganización? Es una reestructuración de los activos y pasivos de una empresa viable para asegurar su continuidad en el largo plazo, pagando las deudas y reestructurando sus activos. Pues hay O distintas sea, alternativas. O sea, entiendo, mi empresa es viable, yo recibo esto y le debo a todas estas personas. Y no les puedo pagar como yo me comprometí En las a pagarles. condiciones iniciales. Por lo tanto, por ejemplo, a ti te pido 1 año de gracia y te pido que si bien me cobras una tasa de interés X, me la rebajes a tanto y así yo te voy a poder cumplir. Perfecto. A cambio de eso, por ejemplo, yo voy a enajenar, voy a vender activos prescindibles que no hubiesen relación con el giro del negocio. Por ejemplo, la empresa tiene una propiedad que yo pensaba hacer ahí alguna vez alguna Perfecto. inversión, pero hoy día no la vendo, yo con eso inyecto capital de trabajo, le pago a algunos acreedores. Hay distintas alternativas. ¿Ya? Pero la idea es, ojalá, reorganizar el pago de las personas que yo les debo, tal vez incluso disminuyendo los intereses y eso. Exactamente, dando Ya. más plazo, bajando intereses, condonando incluso parte de la deuda. Hay Perfecto. distintas alternativas, depende del acuerdo que tú logres con tus acreedores. ¿Ellos están obligados a aceptar? No, ¿Y si uno no acepta, fregó todo? liquidación, quiebra. Ya. Entonces por eso es importante y por eso que la pyme ha estado reticente a iniciar, porque no tiene la seguridad de que va a poder lograr un acuerdo de reorganización. Perfecto. Generalmente esto tú lo conversas con tus acreedores
un poquito antes de, yo te conversas cuál es la disposición, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? ¿Estarías dispuesto a ¿Estarías sentarte en dispuesto a una esto? Sí, mesa? la verdad es que ya cuenta conmigo. Y ahí en el fondo tú te lanzas a la piscina, que es una reorganización cuando hay agua en la piscina. Cuando hay agua, perfecto. Exactamente. Ahora, eventualmente yo hago una reorganización, etcétera, y me comprometía a ciertos pagos, pero igual, por ABC de motivos, no pude. Ahí igual puedo Ahí liquidarme. opera la liquidación. Ah, ya, eso no es porque ocupé la reorganización, no Sí, puedo no, liquidarme. exactamente. Perfecto. Ya. ¿Cuál es la gracia que tiene la reorganización? Mantener la empresa en el tiempo. Más facilidad de pago. Más facilidad de pago y la rehabilitación financiera del deudor. Básicamente, que es que si tú en algún minuto, durante ese periodo que estuviste mal, la empresa estaba en DICOM, eso se elimina. Perfecto. ¿Ya? Y por otro lado también... Como que se comienza de cero, pero con las deudas. Y por otro lado, cuando Claro. ya te sometes a un procedimiento de reorganización, cesas con todos los pagos. Entonces tienes la posibilidad de hacer caja para enfrentar la reorganización de una mejor manera. Perfecto. ¿Ya? Quedó súper claro porque ese punto es súper importante. O sea, uno puede negociar además, empieza a cobrarme o te puedo empezar a pagar a partir del quinto mes o del cuarto mes, si es que el acreedor está, por supuesto, de acuerdo. Sí. Pero que yo creo que ellos muchas veces van a estar abiertos a esta opción, porque si no la otra opción sería que incluso pudieran no recibir nada, ¿no? Podría ser que la quiebra implicara que no alcancen a cubrir el 100% de los créditos y por lo tanto, en definitiva, tampoco les convenga. Entonces, ahí también hay una parte del análisis financiero que hace el acreedor. Si sabes que en realidad, ok, le puedo dar mayores facilidades, puedo cambiar las condiciones iniciales en pos de que me pague, podrá exigirse algunas garantías, Claro. algunas cosas, pero la clave para distinguir entre uno y otro procedimiento es la viabilidad de la empresa. Ya, la viabilidad de la empresa y obviamente contar con la aprobación de los acreedores, que una vez más comprendemos en nuestro programa de que la comunicación y la voluntad puede mover montañas. Sí. ¿Qué es lo que es la liquidación? Finalmente declarar en quiebra tu empresa, lo vemos después de esta pequeña pausa. Yo debo, Como 30 veces mi sueldo. cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Así es. Entonces, mi querido Mario, ya hablamos de lo que es la reorganización Sí. para las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Hoy en día no es tan Solo viable las para, grandes. para las pequeñas. Y ojalá que eso pueda tener pronto cambio. Y la liquidación, definitivamente decir, ¿sabes qué? O mi negocio no es viable o no tengo posibilidad de pagar, aunque sean en 1000 cuotas. Claro, ¿cuál es la gracia que tiene la liquidación? Es un cierre ordenado a la empresa. Antes, con el antiguo sistema de quiebra o el antiguo sistema concursal, la mayoría de las empresas no se declaraban en quiebra, eran muy pocas ¿Y quiebras. qué hacían? Morían, quedaban ahí sin dando vueltas, sin movimiento. movimiento, y el empresario quedaba con DICOM eterno y no podía volver a reemprender. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ences, ¿qué es lo Los que hacían? proveedores ¿Qué es lo que hacían en nacalan. ese tiempo? Empezaba a funcionar con una empresa al lado, a nombre de tu señora, a nombre de tu marido, a nombre de un familiar, a nombre de un hermano. ¿Ya? Entonces, eso obviamente que no es algo bueno. No está bien hecho. No está bien hecho, y por eso es que se buscó modificar y nació esta ley de insolvencia que cambió en un 100% el régimen concursal y estableció esta segunda solución, que es la liquidación, que se asemeja a la quiebra, que es el cierre de la cortina pero ordenado. Ya, ¿qué significa? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Quién lo hace? Se hace ante un tribunal, es un procedimiento judicial. ¿Con abogado? Con abogado, sí. Lo realiza quien lleva adelante la liquidación, se llama liquidador, que reemplaza al antiguo síndico de quiebra. Ya. Y lo que va a buscar es rematar, enajenar los bienes de la empresa. La impresora, el auto, el terreno. El no sé. terreno, las cuentas por cobrar, etcétera, una serie de cosas para juntarlas y pagar a todos los acreedores en el orden de sus preferencias. Eso te quería preguntar, ¿de las preferencias de quién? La ley establece las preferencias y ¿Cuáles son privilegios. las preferencias? El primero, los créditos laborales. Ya la situación de los trabajadores en Chile, cuando una empresa quiebra, cambió drásticamente con este nuevo sistema. Hoy día es mucho mejor. Ya antes, lo que tenían que hacer ellos era demandar a la empresa. ¿El trabajador a la empresa? Sí. La empresa quebraba, me debían mis cotizaciones, me debían el sueldo, me debían el finiquito, etcétera. Yo tenía que demandar a la empresa en un juzgado laboral, un juicio que se demoraba
por lo menos 1 año y medio, Guau. para yo recién después con la sentencia de ese juzgado Sí que quedaba algo de plata. ir al síndico para que me pagara y ojalá que quedara plata en ese entonces. Mira. ¿Ya? Hoy O día... sea, una empresa 100 personas, 100 demandas. Exactamente. Qué lindo. Entonces, Qué rápido, qué ágil. y aquellos que demandaban, porque muchos Aquí no demandaban porque demandaban. voy a perder el tiempo Chao, y no obvio. tengo plata tampoco. Además que tienen que contratar abogados. Exactamente. Entonces, esto cambió Bendita y hoy día... ley de insolvencia y reemprendimiento. Y hoy día existe una nueva causal de término del contrato de trabajo que es la liquidación de la empresa. Perfecto. ¿Y qué genera eso? Genera la obligación inmediata del liquidador para proponerle finiquito a los trabajadores. O sea, la primera opción de pago con la plata que haya en la empresa Para los es trabajadores. o el sueldo, o las cotizaciones, o el finiquito. que es año de Y servicio. o el finiquito, etcétera. perfecto. Entonces lo que hace es, si el trabajador lo acepta, ¿ya? Se le va a pagar con los primeros fondos que tengas disponibles. Perfecto. Tú puedes aceptarlo y hacer reservas, no estás de acuerdo con que, por ejemplo, tus comisiones están mal liquidadas, tú puedes hacer reservas de esas cosas y los podrás discutir después. Pero los ítems que tú aceptaste se te paga de inmediato. Entonces tú Ya. recibes el pago como trabajador mucho antes de lo que era en el sistema anterior. Ya. ¿Ya? ¿Y qué pasa si son 100 trabajadores y solo hay plata para 50? Lamentablemente ahí se paga hasta donde alcanza, ¿Para los 100? en proporcionalmente. O sea, ganarían menos, pero podrían ganar Puede todo. ser No es que el que llegó primero... No, en ya. proporción a sus créditos, Perfecto. al monto de sus créditos. Por lo tanto, la situación de los trabajadores ha cambiado y ha mejorado bastante Súper en bien. comparación al No hay que sistema contratar antiguo. abogados, nada. No, porque lo hace el propio síndico. Se hace el perfecto. El propio liquidador. Ya. Y luego de eso se van pagando el resto de los acreedores también en orden de sus preferencias. Y si, Por ejemplo, el arriendo el local... por ejemplo, el acreedor que es el arriendo que no pagaste, el proveedores. fisco que de los impuestos, quizás hay acreedores garantizados también, se van pagando según esas preferencias y ya los acreedores que se llaman balistas, que no tienen ninguna preferencia, como por ejemplo puede ser un proveedor con su factura, se pagan en el último orden también en proporción a sus créditos. ¿Cuál es la Perfecto. gracia que tiene la liquidación? La liquidación, tú hablabas al inicio de este reemprendimiento, este apellido que tiene la ley, y es por algo. Antes, el empresario que quebraba quedaba impedido de poder emprender nuevamente, Para siempre. prácticamente para siempre. ¿Ya? Siendo que Entonces, tal vez ni siquiera había sido culpa de él o... puede ser que no haya sido pueden culpa haber de sido él. muchas razones. Exactamente. Entonces, lo que busca esta ley es la rehabilitación financiera del deudor, la rehabilitación financiera del empresario. Es decir, aquel empresario que toma la difícil decisión de cerrar su empresa a través de este procedimiento, lo hace con una finalidad y un beneficio final superior, que es quedar rehabilitado, quedar sin DICOM, para que se entienda. Perfecto. Y eso te habilita para volver a emprender. En otros programas hemos hablado que lo más probable es que tu emprendimiento falle dentro de los primeros 2 años. ¿Ya? Entonces, de no existir este efecto de la rehabilitación financiera del deudor, No la podría persona nunca no podría más. volver a Imagínate emprender. ¿Ya? y si eso pasara, habría muchas menos pequeñas y medianas empresas en nuestro país y eso significaría que habría mucha más gente que no tuviera incluso empleo porque el 70% trabaja en una pyme. Claro. Y el otro efecto y beneficio directo que tiene este procedimiento es la extinción total de la deuda. O sea, tú quedas rehabilitado financieramente, Puedes sin volver a DICOM, emprender sin problemas, sin y quedas DICOM. sin deuda. Porque si la deuda de la empresa era 100 y tus bienes alcanzaron para pagar 50, el resto de los 50 se extinguen. Se extingue, ¿Ya? perfecto. Por disposición expresa de la ley. Por lo tanto, tú te sometiste a la liquidación. Es difícil, significa quizás la pérdida del sueño de toda tu vida, pero lo haces con un beneficio final que es quedar sin deuda y sin DICOM. Y volver a tener otro Y poder sueño. volver a generar otra oportunidad. Escúcheme, más del 60% de las empresas quiebran, así de simple. Y hay muchas personas que han quebrado una vez, han quebrado 2 veces, han quebrado 3 veces y a la cuarta la chunta. Precisamente la experiencia es lo que les afirma que el día de mañana no van a cometer los mismos errores. En el resto del mundo es un plus el que tú ya hayas quebrado 1 o 2 veces. Sí. Aquí es como tal vez mal visto. Mal visto. Pero en Estados Unidos se pone, cuando uno pide un crédito y se pone ahí, yo he quebrado 3 veces. Y el banco seguramente te va a dar más plata a ti que al que no ha quebrado nunca. Y a diferencia de lo que conversábamos de la reorganización, donde ha quedado reservada prácticamente a la gran empresa, la pyme es al revés. La pyme es la que más se ha liquida. liquidado. Perfecto. Exactamente. Esa es la experiencia de nuestros últimos Es la experiencia de 5 estos 5 años que ha tenido de vigencia esta ley. En todo caso, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que uno no entendió, la situación es distinta, tiene una empresa distinta, sospecha que la empresa puede vender sus bienes antes de declararse en quiebra, etcétera. Defensadeudores.cl, está la página web, está el teléfono, está nuestro WhatsApp. Puede hacer consulta. La primera consulta es gratis. Puede llevar los papeles
sucursales, ahí son más de 15 sucursales a lo largo de todo Chile. Se acerca un abogado al grupo de defensa y dice, esta es mi situación, ¿qué me recomienda? ¿Qué cree usted? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los plazos? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hora? Porque esto no es que hay una receta única. No, pues son todos los casos distintos. Entonces, una persona puede llegar con la idea de que, ¿sabes qué? Yo creo que la reorganización es mi solución, y la verdad es que analizamos los documentos y dices que en realidad no tienes ninguna opción de ser viable en el largo plazo. Por lo tanto, yo creo que te recomiendo que te liquides. O viceversa, ¿sabes qué? Vengo aquí muy nublado, que es muy normal que las personas todo lleguen absolutamente, está todo terrible. Y la verdad es que no está todo tan terrible. Si hacemos estos ajustes, podemos salvarte. Muy bien, ya lo sabes, está hecha la invitación. Ahí está apareciendo el teléfono 600-571-9300 también, por si acaso tienes alguna consulta, pedir alguna dirección de cuál es la sucursal más cercana al lugar donde tú vives. Alfonso nos escribió, nos mandó un WhatsApp al más 569-40-2389-05. ¿Qué tal mi memoria? Excelente. Debería estudiar Derecho. Astrid, ¿no es cierto? Sí. Oye, yo estoy totalmente ciega. Yo vi la A y pensé que era Alfonso, y nada que ver, es Astrid. Nos dice, vendo ropa en el Persa, me robaron 2 veces durante las protestas. Pobre Astrid. Usé todos mis ahorros para volver a funcionar, pero estoy vendiendo menos. ¿Cuánto tiempo me recomiendan mantenerme así? A ver, lo primero que tendría que decir que esa persona vende ropa en el Persa, eso es un empleo informal. Ya, no por es lo un tanto, emprendimiento en no es un sí. emprendimiento, y por lo tanto, la verdad, no califica para lo que estamos hablando. Perfecto. Ya la liquidación o los procedimientos concursales de empresas exigen formalidad en el funcionamiento, en la gestión, o sea, iniciación de actividades, carpeta tributaria, declaración de impuestos. Entonces, claro, un puesto en el Persa probablemente no tiene esas características de formalidad. Lo importante es que respecto a lo que esta persona pregunta... Porque igual la vamos a ayudar, aunque no sea con la ley, por pero supuesto. hay un Siempre hay, claro. hay solución. Esa persona dice... No sabemos cuánto del se crédito gastó que todo pidió. su ahorro para volver a reemprender. Ah, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto tiempo, ¿no es cierto? Dice, me recomiendan mantenerme así. Límite son estas alarmas que hemos ido viendo. Ya, pero por ejemplo, si ella pasa un mes sin vender, porque ella no está pagando como con su empresa, con su negocio, no está pagando hasta el momento supuestamente ningún crédito, pero seguramente la plata con la que vendes, con la que ella come, paga el arriendo y eso. Claro, tenía ahorro afortunadamente, claro. y la destinó a pagar, a reponer la mercadería porque se la robaron. Entonces, ¿verdad? tiene que primero tener cuánto es el costo que ella, el costo del puesto, de la locomoción, no sé si lleva almuerzo o no lleva almuerzo. Claro, a pesar de que es un emprendimiento o es un empleo informal, la lógica de administración sigue siendo la misma. Entonces ella lo que tiene que poner es cuáles son sus gastos, cuáles son sus costos y cuáles son sus ingresos. Y en base a eso ajustar sus gastos y costos a ese ingreso. Y tomar las medidas. Quizás no necesita comprar tanta mercadería porque está vendiendo eso menos. Eso te iba a decir, ¿ya? claro. Quizás tiene que cambiar el tipo de mercadería que está vendiendo. Quizás está en un lugar donde si ella vende, estoy poniendo un ejemplo, si vende jeans y está lleno de jeans, quizás cambiar el tipo de mercadería que tiene. Entonces, ese tipo de correcciones son las que las personas tienen que hacer, y para eso es importante, como lo hemos hablado también en otros programas, de ver cuáles son las necesidades y cuáles son las preferencias y el mercado de sus clientes. Sí. Un besito, hace que te vaya muy bien, y en todo caso, por lo que entendemos, es bueno que no tenga ningún crédito involucrado, cuando está obligado al pago. Afortunadamente se comió sus ahorros, pero habría sido mucho peor si había tenido que endeudarse. Sí. Un besito, hace que te vaya muy bien, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Muchas gracias por tu sintonía, por habernos acompañado. Un besito, querido Mario, también por habernos acompañado. Que tenga un lindo día también. Igual ustedes, todos mis chiquillos lindos, y también ustedes en su casa. Cuídense, que les vaya muy, pero muy bien.